Acción de la Unión Europea sobre la crisis de refugiados sirios en el periodo 2015-2016. Los conflictos de guerra interna que atravesaba Siria desde 2011 se vio agravada entre 2014 y 2015. Por tanto, los ciudadanos de este país iniciaron una ola de migración hacia varios países fronterizos como Turquía o Líbano y hacia otros que forman parte de la Unión Europea como Italia y Grecia, según datos expuestos por ACNUR. Entonces, ¿cuáles son las normas y políticas que aplican los estados de la Unión Europea para permitir a las personas ser refugiados en estos territorios? Para iniciar, es necesario destacar las principales características e instrumentos de la Unión Europea como factores que explican en parte el desarrollo de la crisis, el significado y alcance de las respuestas políticas adoptadas. El punto de partida es el Acuerdo de Schengen de 1985, luego Maastricht de 1992, el Tratado de Ámsterdam de 1999 y posteriores programas de trabajo de Tampere, La Haya y Estocolmo sobre controles de fronteras y procedimientos de asilo a través de Frontex, SECA, Reglamento Eurodac y Eurolisa y el Reglamento de Dublín II y Dublín III. No obstante, esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo. Si bien ni el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ni en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se definen los términos de asilo y refugiado, ambos documentos se refieren específicamente a la Convención de Ginebra y su protocolo. La decisión de conceder o retirar el estatuto de refugiado pertenece a cada autoridad interna de los estados, donde se aplica la característica de soberanía del estado y por tanto pueden diferir de un estado a otro. Sin embargo, los refugiados, al ser sujetos limitados del derecho internacional, gozan del principio de no devolución. Los casos: Grecia. Durante el 2015 recibió un total de 856.700 personas y en enero de 2016 llegaron 1.690 personas. El país de procedencia que más llega a Grecia es Siria. Un total de 479.640 sirios eligieron a este como un destino final y de entrada a Europa. Italia. En 2015 llegaron a este país un total de 153.840 personas a través de las rutas mediterráneas y en marzo de 2016 llegaron 2.280. El caso de Italia es algo diferente a la de Grecia, ya que el origen de los refugiados es de Eritrea. Sin embargo, las cifras de refugiados de nacionalidad siria rodean los 7.440. Para los primeros meses de 2016, Siria sigue siendo el territorio del que proceden más refugiados, un total del 43% de los refugiados acogidos por la Unión Europea. La política interna de refugio. Grecia. Este país tiene doctrina monista moderado. De acuerdo con la Constitución griega, los tratados y normas internacionales se aplican directamente a su jurisdicción interna y bajo el principio de reciprocidad de acuerdo al artículo 28, y todas las personas que vivan en ese territorio gozan de plena protección de su vida, honor y libertad, independientemente de la nacionalidad, raza, idioma, etc., según el artículo 5. Italia, según el artículo 10, la Constitución italiana, su doctrina es monista moderada, ya que su jurisdicción interna se ajusta a las normas y tratados internacionales, aunque en otros temas se necesita de la aprobación de las cámaras para la adopción de las mismas, expuestos en el artículo 80. Y el artículo 26 establece que la extradición de un extranjero se procede de acuerdo con los convenios internacionales. Ecuador es un país con doctrina monista moderado según los artículos 417, 419 y 425 sobre los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, que se aplican los primeros principios pro ser humano con aplicación directa y cláusulas abiertas, y en materia de otros ámbitos requiere la aprobación previa de la Asamblea Nacional. El Estado ecuatoriano ha mantenido un permanente compromiso para garantizar el reconocimiento del estatuto de refugiado individual y por afluencia masiva.
Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Europea? En materia de refugiados, debería establecer un tratado entre los países miembros donde los 4 países de primera línea sean los que tramiten la solicitud de asilo y refugio. Cada uno de estos países contará con una lista de países vecinos que serán el nuevo destino para estas personas, acoplados según las normas internas de cada estado y respetando su soberanía. Además, debería modificar el código de visados que permitan emitir visados humanitarios en cualquier territorio de llegada y solicitud de la misma a las personas que provienen de países en guerra o conflicto interno, como en el caso de Siria. Conclusión. A pesar de todos estos instrumentos referentes a la materia de refugiados, las medidas que se han adoptado no han tenido buenos resultados debido a 2 razones. Primero, el marco de gobernanza de competencias compartidas genera importantes asimetrías entre Estados miembros y un reparto desigual de los cargos contradicen el principio de solidaridad entre los Estados miembros que ha de fundamentar la política de migración, asilo y control de fronteras. Segundo, la responsabilidad primaria de la gestión de las fronteras exteriores recae en los países situados en primera línea. Lo mismo ocurre con la tramitación y concesión de solicitud de asilo, ya que el Reglamento de Dublín III hace responsable de ello al Estado al que llega por primera vez la persona que lo solicita.